Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Bueno, muy buenas tardes. Yo les saludo desde la ciudad de Miami, en la Florida. Acá vivimos con mi esposo y pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes hoy de la palabra. Cuando Raquel me contactó, pues me dijo, no, tienes libertad de orar y escoger el tema que quieras traer. Así que estuve allí orando y pensando y al final decidí que iba a compartir algo con ustedes acerca de un tema que es muy cercano a mi corazón y que es la sabiduría, el buscar la sabiduría de Dios. Creo que como mujeres lo necesitamos mucho porque, como dicen por ahí, nosotras nos ponemos muchos sombreros de esposa, de mamá, de tía, de abuela, de maestra, de todo. Nosotras nos toca hacer diferentes cosas, ¿verdad?, en la vida y para todas requerimos sabiduría. Entonces, en la tarde de hoy voy a compartir con ustedes un aspecto de la sabiduría que creo que nos toca a todas, porque todas somos mujeres y como mujeres hablamos mucho. No sé si te identificas, porque incluso hasta las más calladitas hablan, ¿verdad? Dice por ahí una estadística y se las voy a leer, que aproximadamente las mujeres decimos 20,000 palabras al día y según han calculado algunos estudiosos dicen que decimos 13,000 palabras más que los hombres. No sé qué crean ustedes de eso, pero yo estoy casi segura. Yo no sé si son 13,000 más o cuántas más, pero sí sé que son más que las palabras que los hombres dicen, ¿verdad? Y una de las razones que dan para esto es que supuestamente tenemos más de una proteína que se llama FOXP2, que importa el nombre de la proteína, ¿verdad? Pero supuestamente tenemos más de esa proteína en el lado de nuestro cerebro que está relacionada con el lenguaje. Así que ya sea que eso sea completamente cierto, aunque son datos científicos, ¿verdad? Lo que sí es un hecho es que las mujeres hablamos mucho más que los hombres por regla general. Y por eso es tan importante que busquemos el ser sabias cuando se trata del uso de nuestras palabras. La Biblia hace muchísimas referencias a nuestra manera de hablar, al uso de las palabras, al uso de nuestra lengua. Y en el libro de Proverbios solamente hay muchísimas referencias a este tema. Así que en esta tarde yo voy a compartir con ustedes tres aspectos de la sabiduría al hablar, ¿verdad? Tres aspectos de una mujer sabia en el uso de las palabras. Y les voy a decir los tres temas, aunque obviamente los vamos a ir desglosando. Pero por si están tomando notas o si ya quieren ir pensando, el primero es que la mujer sabia refrena sus palabras. La mujer sabia refrena, no sé si usamos ese término de la misma manera en todos los países, pero la mujer sabia refrena, la mujer sabia mide, sería otra manera de decirlo, sus palabras. Un segundo aspecto que vamos a ver es la mujer sabia escoge sus palabras. La mujer sabia escoge sus palabras. Y un tercer punto que vamos a tocar también es una mujer sabia da vida con sus palabras. Así que una mujer sabia da vida con sus palabras. Y no les estoy dando una cita general porque en este caso, como es un tema lo que vamos a tratar, pues no nos vamos a enfocar en un solo pasaje específico, sino que vamos a ver distintos pasajes de la Escritura que nos ayudan a entender este tema. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar juntas su palabra y no lo demos por sentado, porque lo que a nosotros hoy nos parece que es normal que podemos estar estudiando la palabra, sabemos que hay lugares en los que no es, así que bendito sea Dios que nos da su palabra y que podemos estudiarla juntas.
Así que viniendo al primer tema, la mujer sabia refrena sus palabras. Cuando yo era niña, mi abuela solía decirme esta frase, ella me decía, mira, Wendy, las palabras son como el agua, una vez derramada no podemos recogerla toda. Las palabras son como el agua, una vez que se derrama, aunque tú recojas, ¿verdad? El agua siempre va a quedar una cierta humedad, y ella me decía, lo mismo es con las palabras. Y sí que tenía razón. Desde aquel entonces, bueno, ya han pasado varios años, pero yo quiero decirte que más de una vez he derramado, he dicho palabras que hubiera querido nunca pronunciar. Y hay un proverbio, Proverbios 10:19, que dice, el que mucho habla, mucho hierra, al punto que se ha convertido en un refrán, ¿verdad? Que se usa en muchos países, pero de hecho salió de la escritura, Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho hierra. Pero la segunda parte nos dice, el que es sabio, refrena su lengua. El que es sabio, refrena su lengua. Y la verdad es que no sé tú, pero yo sé que no he sido siempre sabia en este aspecto de refrenarme, que más veces de las que quisiera recordar o incluso admitir y reconocer, he hablado de más o cuando no debía. No he sido una mujer que ha refrenado siempre sus palabras. Y recuerdo que en una oportunidad mi esposo y yo tuvimos un incidente. Y fíjate qué cosa que hoy por hoy no recuerdo a raíz ni qué fue lo que sucedió, pero sí recuerdo mi reacción y que dije algo que no debía decir. Y realmente, pues eso trajo, ¿verdad? Un roce grande en nuestra relación y básicamente yo lo estaba hiriendo con las palabras que había dicho. Y al otro día, o quizás un par de días después, ya esto fue hace unos años, el Señor hizo que me encontrara con estas palabras del Salmo 114, versículos 3 y 4. Escúchalo. Salmo 114, versículos 3 y 4. Dice, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. Señor, ponme en la boca un centinela. Y yo recuerdo que releí varias veces ese pasaje y pensé cuán bien entendía yo a David, que fue quien escribió este salmo, cuán bien me podía identificar con él. Y el deseo y la oración de decirle, Señor, dame ese centinela, ponme un centinela, ojalá, ¿verdad? Pudiera ser un centinela físico, alguien que me hiciera así y me tapara la boca cuando fuera a decir algo que no debía decir. Pero la realidad es que en el sentido literal de esa frase no podemos hacerlo, no podemos tener un centinela o un guardia que venga, ¿verdad? Y nos cierre la boca, sino que nosotras mismas tenemos que hacer la función de centinela, ¿verdad? Soy yo la que tengo que ser centinela de mis propias palabras, de mi boca, eres tú quien tiene que hacerlo, somos nosotros quienes tenemos que, ¿verdad?, poner guardia. ¿Y por qué entonces David ora de esta manera y le dice, Señor, ponme en la boca un centinela? Porque nosotras, por nuestra propia fuerza, no podemos hacerlo, ¿verdad? No tenemos ese dominio propio, pero Cristo en nosotras produce el fruto del dominio propio a través del Espíritu Santo. Entonces, mi hermana, no estamos hablando de una misión imposible en esto de ponernos un centinela, en esto de aprender a refrenar nuestras palabras, sino que esto tiene que ir parejo con una oración de decirle al Señor, Señor, cultiva en mí, desarrolla en mí el dominio propio que es parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y la verdad es esta, si mi esposo hizo algo que me molestó, la reacción acalorada del momento, ¿verdad? Pudiera producir palabras en mí que si las digo es muy probable que después me tenga que arrepentir de ellas. Y ya esta experiencia que te conté así lo demuestra. Más vale, es más sabio refrenarnos. Y eso aplica al esposo, a los hijos, en el trabajo, con nuestras amistades, en cualquier lugar. A veces refrenar nuestras palabras implica, mi hermana, eso que nos habla, ¿verdad? La escritura de aprender a poner ese centinela.
y esperar a estar más calmadas, porque en el momento, en el momento del disgusto, en el momento, ¿verdad?, en que sentimos que ese acaloramiento está subiendo por dentro, vamos a decir cosas que no van a ser sabias. Por eso es que también Proverbios nos dice que un hombre que no tiene freno, que no tiene control, es como una ciudad derribada y sin muros. Entonces nosotras debemos orar y pedirle al Señor que así como Cristo, ¿verdad?, nos modeló el dominio propio, nosotras podamos ser imitadoras de Él y que Él produzca ese fruto en nuestra vida. Y yo creo, sabes, quería contarte, creo que uno de los momentos en los que más me ha confrontado el Espíritu Santo con este tema de las palabras y el no refrenarnos fue este. Te voy a mencionar un pasaje, porque eso fue como un golpe directo, así, ¿saben? Esos golpes que ponen en las películas que le dan a la gente en el estómago. Espero que no te haya pasado en la vida real y te sacan el aire y te quedas así como que medio muerto. Así fue en el momento que el Señor me confrontó con ese pasaje, a raíz de todas estas cosas, ¿verdad? Porque sabes que muchas veces lo has leído, pero en un determinado momento el Espíritu decide que en ese momento ese pasaje va a tocarte de una manera peculiar, porque así es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, y eficaz quiere decir que va a ser eficiente para un momento determinado, ¿verdad? Entonces, así fue como me sucedió con este pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 26, que dice: si afirmas ser religioso, escuchemos bien, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. No sé a ti, pero esas palabras penetran, esas palabras son como dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Que penetra hasta los tuétanos, hasta partir el alma, nuestras intenciones, el corazón. Y eso fue para mí. Nosotras no podemos tomar a la ligera las advertencias que nos hace el Señor en su palabra. Él toma muy en serio esto de refrenar nuestra lengua, de no decir cosas sin pensar. ¿Sabes? No es cosa de juego ir por la vida diciendo todo lo que pensamos sin sopesar las consecuencias, dándole rienda suelta a nuestra lengua. Pero sucede que como vivimos en una sociedad donde defendemos tanto la libertad de expresión, una sociedad que no sabe refrenarse, pues nos cuesta mucho porque creemos que es nuestro derecho constante de decir todo tal y como se nos ocurra, ¿verdad? Creemos que esa libertad de expresión lo justifica todo. Sin embargo, en pocas palabras, el Señor, por medio de la carta de Santiago, nos está diciendo que de nada vale todo lo demás, todas esas obras que queremos tener y todo lo que hagamos a nombre de ser cristianas, si no ponemos freno a este músculo pequeño que es nuestra lengua. Y como mujeres luchamos, yo sé que luchamos con esto. Creo que no soy la única, ¿verdad? Y no quiero que levanten la mano ni nada, pero sé que luchamos con esto, porque tal vez es una consecuencia de la caída, del esto que hablemos más, no lo sé, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que es una consecuencia del pecado de nosotras, el hablar y el decir cosas que hieren, que traen daño, porque no refrenamos nuestra lengua. Así que es algo para pensar, ¿verdad? Y la verdad es que cuando leí aquel pasaje me sentí tan confrontada y la verdad es que me quedé rumiándolo y pensándolo. Y sabes, esto tiene como, es una moneda como que tiene otra cara. ¿Y cuál es la otra cara de esa moneda? Bueno, que muchas veces nosotras nos refrenamos de decir palabras que sí son necesarias. Si tú pudieras decir, bueno, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hablamos o no hablamos? Bueno, el asunto está en refrenarse, no es necesariamente no hablar y no decir nada, ¿verdad? Sino es medir las palabras, es medir qué voy a decir. ¿Y por qué digo que en ocasiones es importante hablar? Porque sabes que en momentos determinados, si no decimos ciertas cosas, ¿verdad?, que hace falta hablar y conversar en nuestras diferentes relaciones, esas palabras no dichas pueden convertirse entonces en un resentimiento.
y crear distancia en las relaciones. Y el problema con eso es el siguiente: nos convertimos en pacifistas y no en pacificadoras, que es el llamado que nos hace la Escritura. Y hay una diferencia entre ser una pacifista y ser una pacificadora, ¿verdad? La pacifista es la persona que va a evitar el conflicto, cueste lo que cueste, sea como sea. El pacificador busca la reconciliación, busca que haya la paz, y eso muchas veces implica que hay que sentarse a conversar. ¿Cuál es la diferencia entonces para nosotras que estamos en Cristo? Bueno, es que le pidamos al Señor que cuando llegue el momento de hablar, seamos sabias también. Y hay un proverbio que creo que le viene muy bien a esto, y es Proverbios 25:11, para aquellas de ustedes que estén tomando notas. Proverbios 25:11. ¿Qué dice Proverbios 25:11? Escucha, dice: como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Como naranjas de oro con incrustaciones de plata, es decir, como algo muy lindo, como algo especial, son las palabras dichas a tiempo, ¿verdad? Entonces, refrenarme es saber cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de no hablar, cuándo es el tiempo de decir y cuándo es mejor callar y esperar a que sea el momento, y pedirle a Dios sabiduría para que sepamos la diferencia, ¿verdad? Y sepamos cuándo de verdad llegó el tiempo de conversar, de hablar, de decir, de buscar la reconciliación tal vez en la relación, o de expresar los sentimientos, o incluso de disciplinar. A veces en el momento que nuestros hijos desobedecen sentimos ira, y no es el mejor momento entonces para ejercer la disciplina, ¿verdad? Porque sabemos que bajo el efecto de la ira vamos a decir cosas de las cuales luego nos vamos a tener que arrepentir. Entonces, la palabra dicha a tiempo es un tesoro, es como una naranja, ¿verdad?, de oro cubierta de plata, como nos decía este proverbio que acabamos de compartir. Cuando yo era pequeña, en la iglesia que crecí en Cuba, mi pastor de aquella época solía decir esto que les voy a comentar, y creo que eran palabras llenas de sabiduría. Él decía siempre: nunca me he tenido que arrepentir de lo que no he dicho. Nunca me he tenido que arrepentir de lo que no he dicho. Así que esa era su manera, en realidad, de hacerse eco, ¿verdad?, de las palabras de este proverbio. Es la palabra a tiempo. Así que una mujer sabia es una mujer que refrena sus palabras. Es una mujer que le pide a Dios sabiduría para hablar en el momento de hablar y para callar en el momento de callar. Así que es el primer ángulo, ¿verdad?, que estamos viendo de nuestro uso de las palabras de una manera sabia, porque una mujer sabia es una mujer que hace un buen uso de este gran recurso que Dios nos ha dado, que es el poder comunicarnos. Así que el segundo punto que quiero compartir con ustedes es este: la mujer sabia escoge sus palabras. La mujer sabia escoge sus palabras. Ahora bien, escoger las palabras es una manera también, ¿verdad?, de hablar lo necesario en el momento indicado. Está un poco relacionado con el punto anterior. En mi país usábamos un refrán, no sé si es igual en todos los lugares, a veces cambian un poquito, que decía: yo soy tan fea como tan franca. ¿Lo usan ustedes? Levanten la mano así para ver así algunas. En algunos países, mira, la dominicana, yo sé porque nosotros somos medio que muy similares. Yo soy tan fea como tan franca. Es decir, la idea detrás de este refrán, ¿verdad?, de este dicho, es que, bueno, yo como me estás viendo así, te voy a decir las cosas. Y voy a explicar un poquito más y tal vez eso nos ayude a ilustrar la idea. ¿Alguna vez has conocido a una persona que dice las cosas tal y como vienen a su cabeza, como que no hay filtro, no hay nada, sino que lo pensó, ¡pum!, y así mismo lo soltó? La verdad es que no es un cuadro agradable. No, realmente no es nada bonito ver este cuadro. Por ejemplo, nos encontramos con una amiga que hace tiempo que no vemos, y la primera cosa que te dice es: óyeme, pero como has engordado, esta cuarentena ha hecho que, bueno, tienes como 50 libras de más. O puede ser que te diga: mija, pero ¿qué te está pasando? ¿Por qué tú estás tan flaca? ¿Verdad? ¿No les ha pasado con personas así? Es como que el saludo se convierte en una evaluación de cómo uno luce, ¿verdad? Yo vi por ahí un meme, esto que comparten, no sé en cuál de las redes, que decía: aprenda a saludar sin dar su opinión. Y yo dije: oye, ¿verdad que está buenísimo, no?
Porque realmente eso es lo que sucede cuando nosotras no escogemos las palabras. Puede suceder también cuando, y quizás lo hemos hecho, ¿verdad? Cualquiera de nosotras puede haber caído en esto, de dar un consejo no solicitado a la mamá en el pasillo de la iglesia que está luchando con un niño que está, nosotros usamos el término con una perreta y ella está, ¿verdad? Que está llorando incontrolablemente y entonces enseguida nosotros, nadie nos ha pedido el consejo, pero decimos, tú sabes, cuando mi hijo era así, yo, y ahí vamos a, prácticamente le estamos dando un mensaje de, tú no sabes lo que estás haciendo, yo te voy a decir cómo es. ¿Quiere decir que no voy a dar un consejo? No, no quiere decir, pero no es el momento ideal, ¿verdad? O en el supermercado o en cualquier otro lugar. Es no escoger las palabras, que a veces le decimos, pues si fuera hijo mío y cuando mis hijos se portaban así, yo hacía tal y tal cosa. Mira lo que nos dice Proverbios 15, 28, la primera parte. Proverbios 15, 28, por si están tomando notas, dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. No sé qué les parece a ustedes, pero yo encuentro que es fascinante el caudal de sabiduría que el Señor nos ha dejado en el libro de Proverbios, ¿verdad? El corazón del justo piensa bien antes de hablar. Ahora, si tú estás en Cristo, ya tú por posición eres considerada justa, ¿verdad? Así que esto tal vez no aplique a tu vecino que no conoce al Señor, que no conoce la palabra, pero nosotras que ya conocemos al Señor, que conocemos la palabra, esto nos aplica muy bien. Y dice que el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Y mi hermana, no siempre podemos decir todo lo que pensamos, o por lo menos no como lo pensamos. Necesitamos pedirle a Dios que nos haga sabias en esto. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Y aquí les voy a dar una herramienta, algo que creo que nos puede ayudar. Y es que nosotros tenemos que entrenar nuestras mentes para que se detengan antes de hablar. El cerebro, en cierta manera, es como un músculo y todo músculo necesita ejercicios para dar su máximo potencial, ¿verdad? Entonces, hay 3 preguntas que nosotras nos podemos hacer y que nos pueden ayudar en esto de aprender a escoger nuestras palabras. Y las preguntas son las siguientes. ¿Mis palabras son necesarias? ¿Mis palabras son necesarias? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. La segunda es, ¿mis palabras van a beneficiar o van a perjudicar? ¿Mis palabras van a beneficiar o van a perjudicar? Y la tercera pregunta es, ¿yo pudiera decir esto de otra manera, con amor, pero sin herir a la persona? ¿Pudiera yo decir esto de otra manera, con amor, pero sin herir a la persona? Son 3 preguntas sencillas, pero que si nosotros poco a poco nos vamos acostumbrando a usarlas, nos va a ayudar, creo yo, en esto de aprender a escoger nuestras palabras. Miren, la palabra de Dios nos exhorta a decir siempre la verdad, en eso estamos claras, ¿cierto? Así que no se trata en este caso entonces de que nosotras adornemos la verdad o de que digamos una mentira. Ese no es el tema, eso no es lo que estoy tratando de decir. No te estoy tratando de decir, como algunos usan, que envolvamos, ¿verdad? La verdad, ni que le demos azúcar para que parezca algo que no es. No, no es eso, porque la palabra nos exhorta que siempre tenemos que decir la verdad. Es cuestión de medir lo que digo, de escoger mis palabras y revestirlas de amor. Escucha lo que dice Pablo en Efesios 4:15. Efesios 4:15, el apóstol Pablo nos dice, en cambio, es decir, y allí él está comparando en la vida cristiana antes de Cristo y después de Cristo, cómo era antes, cómo es después. Y él dice, en cambio, es decir, ahora para ustedes que están en Cristo, nosotros que estamos en Cristo, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. No sé si te percataste, al principio está la clave, hablaremos la verdad con amor. Así que sí estamos llamadas a decir siempre la verdad, no es cuestión de, no puedo decirlo, tengo que dorarle esta píldora. Usan esa expresión en Cuba también. Tengo que ver cómo yo le pongo azúcar a esto para que luzca un poquito mejor. No es cuestión de buscar sabiduría. Sí, voy a decir la verdad, pero lo voy a decir en amor. Y la diferencia de eso es que voy a usar mis palabras, no para herir a la persona,
no para decirle yo soy tan fea como tan franca, así que aquí te va esto y mira a ver lo que haces. No, es pedirle, Señor, ayúdame a ser sabia y a decirlo en amor. Vemos a Cristo en distintos momentos de su vida terrenal diciendo verdades, verdades fuertes, verdades contundentes, pero no sé si te percatas de algo. Él no atacaba nunca a la persona directamente, hablaba del pecado, hablaba de la actitud, hablaba de la conducta, lo hacía con la autoridad que tenía, ¿verdad? Pero no con palabras destructoras, no como nosotros a veces hacemos, que es una ametralladora y disparamos a matar, en un sentido, ¿verdad? No figurado, no literal, pero es lo que a veces hacemos por no escoger las palabras, por no escuchar esto que nos dice la Escritura de que el justo piensa antes de hablar. Y esto me hace recordar a nuestra famosa mujer ejemplar de Proverbios 31, ¿verdad? Y que nos dejó un legado, y sabemos que no era una sola mujer, que este es un proverbio que nos cita diferentes consejos, ¿verdad?, acerca de virtudes que podemos cultivar con la ayuda del Señor. Pero en el versículo 26 de este capítulo nos dice que cuando ella habla, da órdenes con verdad. Diferentes versiones, ¿verdad?, lo dicen de distintas maneras. Voy a buscarles en esta otra para compararlo. Pero Proverbios 31, 26, dice, me da un segundo, dice, abre su boca con sabiduría, esto es en la Biblia de las Américas, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Así que esta mujer nos está recordando que no es cuestión de no enseñar, no es cuestión de no abrir la boca, sino de hacerlo con sabiduría y con bondad, marcar la diferencia. No sé si ustedes se han percatado de cuán tensa está la gente en sentido general por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Por el encerramiento, por las pérdidas de trabajo, de negocios, de tantas cosas que están sucediendo, que todo el mundo está como que sobre ascuas y cualquier cosita pequeña es como que dispara un fuego y en cualquier lugar, en un supermercado, donde estés, que te encuentras a alguien. Seamos nosotras la diferencia, marquemos la diferencia, pidámosle al Señor que nos ayude a hablar con bondad, a hablar con amor, a hablar suave, ¿verdad? Y ser la contracorriente en este mundo que tanto necesita que haya en nosotras algo que diga, yo quiero eso, que no se trate de nosotras obviamente, sino que puedan ver lo que Cristo hace en una vida. Y parte de lo que Cristo hace en una vida es transformar nuestra manera de hablar. Así que no es imposible, en realidad es posible en el poder del Señor. Sabemos que, sobre todo yo a veces digo que esto pasa mucho en nosotras las mujeres latinas, pero especialmente en aquellas que vivimos en países más cálidos. Si ustedes me corrigen, las que viven en los países más fríos me dicen si estoy equivocada, pero las que vivimos en los países más cálidos, yo no sé si por el calor, por la sangre que es más caliente, tendemos a ser un poquito gritonas y un poquito mandonas y un poquito fuertes así. Yo no sé las demás, yo no estoy hablando de nadie en particular, yo no las conozco, ¿verdad? Así que no digan, oye, ¿quién le contó y quién le dijo? No, para nada. Con Raquel hablé ayer por primera vez, así que ella no me dijo nada. Pero sí es verdad que a veces nos sucede, mira, por ahí se están riendo, así que ya ustedes saben. El Señor nos ha llamado a marcar la diferencia. Mujeres mandonas y gritonas y todo lo demás sobra. Y aquí realmente les estoy hablando con el corazón, no les estoy hablando como alguien que ya lo haya logrado, sino les estoy hablando como diría Pablo, les estoy hablando como alguien que va hacia la meta, porque de este lado de la eternidad, mis hermanas, siempre vamos a tener todo este tipo de luchas. Siempre, ese pecado siempre va a querer sacar la cabeza, ¿verdad? Y aunque por tu temperamento tal vez tú eres un poquito más suave y la otra tal vez es un poquito más, tal vez fuerte en su carácter, siempre vamos a tener estas luchas del lado de la eternidad, porque todavía el pecado quiere sacar la cabeza. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a ser esa mujer que habla con bondad, esa mujer que habla con sabiduría, esa mujer que escoge sus palabras, que cuando habla realmente imita a Cristo.
¿verdad? Y yo sé que es difícil controlar nuestra lengua y me gustaría decirte, ay, cada vez que abro la boca estoy súper controlada, pero estaría mintiéndote. No obstante, repito lo que he venido diciendo, no es un imposible. El Señor lo hace posible porque el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que es una cuestión de orar, de ser humildes, de venir delante del Señor y reconocer, ¿verdad?, nuestro pecado, cuando tantas veces decimos palabras que no fueron nada bondadosas, ni amables, ni amorosas, y pedirle que cree en nosotros un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón que sea moldeable. Así que hemos visto que la mujer sabia, ¿verdad?, refrena sus palabras, que la mujer sabia escoge sus palabras. Y un último aspecto que quiero compartir con ustedes es que una mujer sabia da vida con sus palabras. Y ahora voy a citarles un pasaje que lamentablemente muchas veces se usa completamente fuera de contexto y no tiene nada que ver con la intención original. Y es un proverbio también, y aquí voy, es Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Lo voy a leer en otra versión, ahí se los leí, creo que es la nueva traducción viviente, pero en la Biblia de las Américas dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Pero por eso usé la nueva traducción viviente, porque creo que en este caso un poco como que nos da más nos ayuda a entender un poco más el sentido del pasaje. La lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Por qué decimos que la lengua puede traer vida o muerte si en realidad tú no puedes matar a alguien literalmente usando la lengua, verdad? Bueno, porque aunque no podamos hacerlo en el sentido literal, no hay nada que nos hiera más que las palabras, ¿sí o no? No hay nada que nos hiera más que las palabras. Y fíjense si es verdad, piensen en esto. Tal vez te han dado, vamos a usar un número, 10 comentarios positivos, vamos a decir, acerca de un trabajo que hiciste, pero te dieron un comentario negativo. ¿Sabes cuál es el que más vas a recordar? El negativo, ¿sí o no? Tal vez 10 personas te dijeron, qué lindo te queda ese vestido, pero hubieron una que te dijo, ay, pero ese vestido te hace más gorda, no sé, más vieja, no te queda bien. Se te olvidaron los otros 10. Las palabras dichas por este único comentario tal vez te hirieron más. Y realmente sí hay poder en ese sentido con nuestras palabras. Y por eso es que me gusta abordar este tema de que una mujer sabia da vida con las palabras. Y piénsalo, un golpe físico te duele en el momento que te lo dan, incluso quizás tengas que tomar un medicamento porque fue un golpe duro, ponerte una venda, tal vez tienes incluso que hasta hacerte una cirugía en el peor de los casos, pero la mayoría de las veces de ese tipo de golpes nos recuperamos, pero es muy difícil recuperarnos de golpes de las palabras en el sentido de que nuestro cerebro no tiene la capacidad de olvidar, que aunque perdonemos y demás, pero esas cosas se quedan allí, y el tema del perdón pues sería para otro momento, pero lo que te quiero decir es no tanto como receptora de las palabras, sino como quien las pronuncia, que sí podemos herir, sí podemos causar daños grandes y profundos con las palabras que pronunciamos. Y en lugar, ¿sabes? A veces en lugar de animar o de levantar a una persona, de edificarla, nuestras palabras pues le hicieron un daño, mataron el sueño, la ilusión o quién sabe cuántas otras cosas. Y la verdad es que el Señor en su palabra nos hace una advertencia fuerte con esto de las palabras que usemos y que seamos sabios. Y mira lo que dice Mateo 12:36. Mateo 12:36 dice, les digo lo siguiente, y esto es Jesús hablando, ¿verdad? El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Entonces, mi hermana, seamos mujeres que queremos dar vida con nuestras palabras. Y querer dar vida con las palabras es pedir al Señor que yo no diga palabras inútiles. Que si no tengo nada bueno que decir, mejor no diga nada.
que si no tengo algo que edifique a la persona, ¿para qué lo voy a decir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué persigo? Incluso, ¿sabes qué? Es importante que pensemos esto. Incluso si voy a decir palabras, digamos, porque a veces la corrección se impone, ¿verdad? Hay que amonestar a una hermana, hay que hablarle porque tal vez algo está sucediendo en su vida que se está desviando del camino. Aún en esos casos en que voy a amonestar, en que voy a corregir, yo puedo pedirle al Señor que mis palabras sean para su edificación, no para su condenación. Y ahí está la diferencia. El Señor no nos ha llamado a condenar, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a ser instrumentos en sus manos para que Él pueda dar convicción de pecado a alguien. Entonces, para empezar, el que convence de pecado es el Señor, no somos nosotras. Pero si a alguien vamos a quizás amonestar, pues que no, que lo hagamos desde el punto de vista de quien exhorta, como hacía Pablo, ¿verdad? Nosotros leemos las cartas y Pablo no tenía pelos en la lengua cuando les iba a decir las cosas, pero al mismo tiempo que les estaba diciendo, escúchenme ustedes Gálatas o ustedes Corintios, están haciendo esto y esto y esto, pero al mismo tiempo apelaba al corazón de ellos y les hablaba, pero recuerden quiénes son ustedes, recuerden lo que Cristo hizo, cómo ahora deben andar, sean luz en el mundo, y les iba diciendo ciertas cosas, ¿verdad? Entonces aprendamos a dar vida con las palabras que usamos, como dice justamente este proverbio, ¿verdad? Que citábamos al principio, la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Así que eso quiere decir que nosotras tenemos, así visto en un panorama grande, abuelo de pájaro, tenemos mucho que hacer con las palabras que pronunciamos, ¿verdad? Y con esas 13.000 que digamos, o 15.000 o 20.000 o las que sean, tenemos que orar, hermanas, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude, pero no solo orar, tenemos que venir aquí a la palabra de Dios y aprender qué dice el Señor acerca de cómo usar nuestras palabras, qué podemos aprender. No es simplemente para pensar en cómo el otro me va a hablar a mí, sino, Señor, enséñame a hablar como hablarías tú. Enséñame a expresar la verdad como la expresas tú. Enséñame a ser bondadosa al hablar, a ser amable, a marcar la diferencia, ¿verdad? Y la vida cristiana me gusta compararla siempre con una carrera, pero no una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Es una carrera en la que vamos perseverando. Y es una carrera en la que el Señor, que quien es como el entrenador, ¿verdad? Nos hace practicar una y otra vez los mismos ejercicios hasta que por fin los dominemos. Yo digo que en la escuela de Dios, mientras tú no pases la materia A, no vas a llegar a la B. El Señor no te pasa de una para la otra, no. Te va graduando de materia en materia. Así que, y si a veces damos 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. ¿Por qué? Porque Él nos está conformando a la imagen de Cristo. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Así que sin el hablar también queremos ser como Cristo, necesitamos entonces que el Señor nos transforme mediante su palabra. Cada una de nosotras tiene su propia lucha. Yo sé que a mí no me van a faltar nunca oportunidades para hacer de centinela y poner guarda en mis labios. Mi naturaleza humana, pecadora, es débil, me traiciona, como probablemente tú te puedas identificar con esto también. Hasta el apóstol Pablo nos habla de sus luchas y hablaba de si quién me librará de este cuerpo de muerte, porque la lucha con el pecado es enardecida y es diaria. Sin embargo, el Señor nos dice, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces no veas esto como este es el enemigo invencible, no. El Señor es suficiente para cada día ayudarnos y darnos de su gracia. Y en esa debilidad que tal vez tenemos, ya sea al escoger las palabras o al no refrenarlas o al no dar vida con ellas, en eso Él también se puede glorificar. En eso también nos puede dar una dosis extra de su gracia para que nosotras seamos más como Cristo. Así que no te sientas, en cierto sentido, decía, así como
derrotadas, sabemos que por momentos, aunque nos sentimos así, tenemos la gracia de Dios y tenemos la victoria de Cristo. Esta victoria, esta batalla no es nuestra, esta ya Él la ganó y ahora nosotros estamos luchando gracias a Él. Así que si Él la venció, nosotros tenemos la victoria de Él. Aunque desde este lado de la eternidad luchemos con las palabras, sabemos que un día, gracias a Cristo, ya nunca más vamos a decir palabras innecesarias, ya nunca más vamos a herir. Al contrario, daremos vida con nuestras palabras del otro lado de la eternidad. Así que, ya sea que eres muy habladora o no, te animo a que tomes la decisión de orar para ser una mujer sabia con sus palabras. Aprendamos a medirlas, a refrenarlas, a escogerlas bien y a usarlas para dar vida, porque con este último pasaje quiero cerrar. Dice Proverbios 16:23, el sabio de corazón habla con prudencia y a sus labios añade sabiduría. Proverbios 16:23, el sabio de corazón habla con prudencia y a sus labios añade sabiduría. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas en ella. No solo nos hablas, sino nos muestras, Señor. Nos muestras quién tú eres. Nos muestra, Señor, nuestro pecado también y cuán lejos estamos, Señor. Cuán lejos estamos de ser perfectas, cuán lejos estamos, Señor, de llegar a esa meta. Gracias por Cristo, porque Él llegó primero, Señor, porque lo hizo por nosotras. Y ahora, Señor, gracias a Él, nosotros podemos correr esta carrera de tu mano, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser mujeres sabias. Perdónanos cuando muchas veces escogemos la sabiduría del mundo y no la sabiduría que tú nos das en tu palabra. Perdónanos cuando decimos palabras sin pensar, cuando no las escogemos, Señor, o cuando en realidad en lugar de edificar y de bendecir con nuestras palabras, Señor, nosotros hacemos daño y herimos. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos porque así actuamos a veces con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestras amistades, con nuestras hermanas y hermanos en la fe, Señor, usando las palabras de manera insensata, de manera necia, Señor, y no como tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo en nosotras produzca ese dominio propio, que nos ayude, Señor, que nos ayude a controlarnos y a refrenarnos, Señor. Ayúdanos a poner ese centinela en nuestra boca, Señor, a mordernos la lengua cuando sea necesario, Señor, a esperar al momento adecuado, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Padre. No la tenemos, la necesitamos. Te doy gracias por cada mujer que ha escuchado esta palabra. Yo confío, Señor, porque tú lo dices en tu palabra de esa manera, que nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Yo te doy gracias por la oportunidad de compartir esta palabra. Ayúdanos en medio de todo lo que estamos viviendo, del tiempo que pasamos en nuestros hogares, de todas las situaciones que estamos viviendo, a vivir como mujeres sabias, Señor. Gracias, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor, y alabado seas tú siempre. En el nombre de Jesús. Amén.